Buenos Buenos días, días, buenos chicos. días, profesora. Buenos días, Hola, profesora. chiquitos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, hija, hola, hola. A ver, les voy a empezar a compartir mi pantalla. Ya todos ingresamos, por favor, al Classroom. Ya. Ingresamos, por favor, al Classroom. Ahí aparece un video de motivación 1, ¿ya? Le hacemos un clic o si no lo abrimos en una pestañita, ya, depende de ustedes. Y bueno, el videito dura 2 minutos y 15, vamos a darle 3 minutos, ¿ya? Para que todos puedan visualizarlo. Lo voy a dejar escrito aquí en el chat también. Ya, aquí está. Buenos días con todos. Vamos a visualizar el video de motivación de la semana 1, ¿ya? Y voy a realizar las preguntas. Ya, voy a realizar las preguntas a ver, son 3 minutos, ¿no? 3 minutos sería a las 9:09. ¿Ya? Entonces a las 9:09 realizo las preguntas. Ya saben ustedes que todas las semanas tenemos videito de motivación, así que ya no es novedad. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces visualizamos el video, por favor.
Ya, listo. A ver, empezamos con las preguntas, ¿ya? A ver, por aquí he tenido ver, a ver, Dulce María, ¿qué entendió del video que hemos visto? Un resumen. Ajá, sí, lo que hayas entendido. La niña no se esforzaba y no quería hacer la tarea o las cosas que tenía que hacer, entonces le ayudó una muñequita. Entonces luego la niña se aprovechó de eso y hacía que la muñequita em, hiciera todas sus tareas y los trabajos que le tocaba hacer a ella. Y ella en vez de hacer eso se ponía a jugar o hacer otras cosas. Entonces, de tan vaga que estaba, se empezó a convertir en una muñeca y la muñeca se convirtió en una niña. Muy bien, Dulce María. A ver, Casayo, Calderón, Angelín, ¿qué entendió usted del video? Miss, que si no aprovechas el tiempo y la oportunidad que te dan, puede venir otra persona que sí sepa apreciar eso y pueda crecer. Ahí está, muy bien, señorita. A ver, Lindo Lazo Luis, ¿qué entendió usted del video? Lindo Lazo Luis. Listo, vamos a ir bajando puntos por aquí. A ver, siguiente. Quispe de la Cruz Joab, ¿qué entendió del video? Que la niña en vez de hacer su tarea a ella, le ayudaba a su muñeca y su muñeca se convirtió en persona y la niña se convirtió en muñeca. Ya, muy bien. Solís Montero. Solís. Sí, presente, profesora. A ver, joven, ¿qué entendió usted del video que hemos visto? De que nos debemos esforzar para tener como un crecimiento. O sea, si no nos esforzamos, no vamos a progresar, profesora. Muy bien, entonces Tenemos que aprovechar la oportunidad que nos dan. exacto, ¿no? Si no, puede venir, como dice su compañera, otra persona que sí lo sepa valorar y al final ustedes van a terminar como simplemente un lapicerito de adorno en el escritorio, ¿sí o no? Entonces no se quiere eso, Sí. ¿ya? Muy bien, joven. A ver, vamos a llamar a asistencia. A ver, Andrade Gómez José. Andrade Gómez José, ¿está presente? No está. Casayo Calderón Angelí. Presente, Miss, buenos días. Buenos días, muy bien, hija. Caso Tobar Elar. Caso Tobar Presente, Elar. profesora. Ahí está, muy bien. Presente, Castillo. profesora. Muy bien, hijo. Castillo Cristóbal Yadira. Presente, profesora. Muy bien. Chuquillanqui Poma Yasliki. Ya, listo, muy bien. Ya, Cisneros Ochoa Berenice. Presente, Miss. Muy bien. Cochachi Maita Brian. Presente, visita. Muy bien. Dávila Carlos Ricardo. Presente, Miss. Ya, muy bien. Díaz Calderón Cian. Díaz Calderón Cian. Gago de la Cruz Ángel. Presente, profesora. Ya, muy bien. Díaz Calderón estaba presente, disculpe, no lo escuché. Díaz Calderón no está presente, ¿no? Hinojosa Contreras. Presente, Miss, buenos días. Buenos días. Lindo Lazo Luis. Lindo Lazo Luis. Presente, profesora. Ya, muy bien. Yanco Aranda Luis. Yanco Aranda Luis. No está tampoco. López Gozar Grace.
Presente, Miss. Muy bien, Medina Porras, Nicole. Medina Porras, Nicole. Presente, profesora. Muy bien, Navarro Castillo, Fiorella. Presente, Miss. Ya, muy bien, Puente Castro, Enzo. Presente, Miss, buenos días. Ya, Quispe Piñares, Dulce María. Presente, Miss. Muy bien, Quispe Aparco, Yasira. Bueno, presente. Ya, muy bien, Quispe de la Cruz, Joaf. Quispe de la Cruz, Joaf. Presente, profesora. Ya, muy bien, Quispe Lindo, Michelle. Presente, Miss. Buenos días. Buenos días. Ramos Benavides, Fabricio. Ramos Benavides, Fabricio. Rojas Chipana, Ana. Presente, Miss. Buenos días. Ya. Roncal Choca, Angeli. Presente, Miss. Buenos días. Ya, muy bien. Samaniego Yarasca, Geraldine. Samaniego Yarasca, Geraldine. Está Solís Montero, Ronald. Presente, profesora. Ya, muy bien. Tancayo Rodenas, Cristina. Presente, Miss. Ya, muy bien. Vega Álvarez, Yareli. Presente, profesora. Buenos días. Ya. Vila Guamán, Valeri. Acá creo que escribió la señorita. Vamos a ver. Qué raro. Ya, muy bien, Valerie. Listo, nadie más, ¿no? Todos están presentes. Ya está. Entonces empezamos la clase del día de hoy. A ver, les voy a compartir mi pantalla. Visita, mi nombre. Su apellido, joven, ¿lo puede escribir en el chat, por favor? Apellido y nombre para agregarle. Andrade Gómez José. Sí te he llamado, joven. Estás primerito en mi lista. Ya está presente. Hay que estar atento, joven. No sé dónde estaba usted cuando yo estaba llamando a asistencia. Ya, listo. Entonces, ahora sí, compartimos la pantalla. Listo. A ver, empezamos. Ya vamos a empezar con el mes de abril, ¿ya? En el mes de abril, nuestro tema de todo ese mes es la regla polinomial, ¿ya? Vamos a empezar con la semana número 1 y estamos 9 de abril, ¿ya? Entonces, aquí recalcarles, chicos, todo lo que es teoría, todo lo que vamos a ver hoy día, ustedes mismos van a hacer su resumen en su cuaderno, ¿ya? Ya no les voy a decir qué parte copiar, qué parte no copiar, ¿ya? Entonces, ustedes mismos, de acuerdo al criterio que tengan, ¿ya? De lenguaje o de algún curso que hayan llevado de organización de la información, ustedes van a realizar un resumen, ¿ya? Como teoría, ¿ya? Listo, entonces empezamos. La regla polinomial. Para conocer la regla polinomial tenemos que saber qué es una notación matemática, ¿ya? Entonces, una notación matemática nos permite diferenciar las variables y constantes dentro de una expresión matemática. Por ejemplo, aquí ve, tienes el polinomio L que está en función a X. Todo lo que esté dentro de este paréntesis va a ser nuestra variable, ¿ya? Y bueno, en este caso x al cubo más a la x menos 3. Y todo aquello que no sea la variable x que va a ser constante. ¿Ya? Entonces en este caso tenemos
1, ya 1 por x al cubo, 1 es la constante, a y menos 3 son constantes. Después tenemos el polinomio u en función a x y y, ¿ya? Entonces aquí va a ser 2x al cuadrado más y al cuadrado más 3ax menos 1. Entonces, ¿cuáles son las variables en este polinomio? Aquí están, ¿eh? X y y. Esas dos son las variables, ¿ya? Y todo lo demás son constantes o coeficientes, cualquiera de los dos. Después tenemos aquí un polinomio y que está en función de a y de x, ¿ya? ¿Qué quiere decir? A veces nosotros estamos acostumbrados a que x y y sean las variables y en este caso a sea una constante. Pero no siempre es así como en este caso, ¿ve? Entonces, a y x son las variables. ¿Qué quiere decir? Que y vendría a ser constantes, ¿ya? Entonces las variables es a y x y todo lo demás son las constantes, ¿ya? Listo. Después aquí tenemos, ve, otra vuelta un polinomio s de x, ¿ya? ¿Cuál es su variable x? Entonces, y 8 son constantes. Aquí tenemos una expresión algebraica. Dice, está formada por variables y constantes, donde las variables están relacionadas por operaciones matemáticas que tú conoces ya desde inicial, ¿ya? Y es por un número limitado de veces. Entonces, aquí tenemos una expresión algebraica, ¿ves? Está afectada por signos de operaciones matemáticas. En este caso, 5x menos 2 es una expresión algebraica. Aquí tienes un polinomio que está en función a x y y, ¿ya? X al cubo más 2 por raíz quinta de x y menos 4. Esa también es una expresión algebraica porque está afectado por suma y resta. Aquí tienes un polinomio L de x, que es igual a x al cuadrado menos coseno de x. Miss, ¿por qué no es una expresión algebraica? Porque aquí está usando el coseno de x, ¿ya? Entonces, esa no es una operación aritmética básica. Entonces, como está afectado por coseno, no es una expresión algebraica, falso, ¿ya? Aquí tienes O de x igual a x al cubo menos coseno de y. Miss, ¿esto tampoco es una expresión algebraica? Sí es una expresión algebraica. ¿Pero por qué si tiene coseno? ¿Por qué? Mira, tienes que fijarte primero en qué variable estás trabajando. En este caso es la variable x, ¿ya? Entonces x al cubo menos el coseno de y. Entonces, el coseno de cualquier otro valor o cualquier otra letra no nos interesa porque sabemos que es una constante, ya que no va a afectar a nuestra variable. Entonces, ¿esto sí es una expresión algebraica? Sí, verdadero, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos una expresión un poco más larga, ¿no? Que también es una expresión algebraica. Después tenemos lo que es el término algebraico. Ya es una expresión algebraica donde nos participa la operación de adición y sustracción. ¿Ya? Entonces, en este caso, no puede haber sumas ni restas. Solamente puede haber multiplicación, división o potencia. ¿Ya? Entonces, el término algebraico, ahí está, ¿ves? Solito, 3x al cuadrado. Aquí, negativo 2x, ¿puede ser negativo? Sí, puede ser negativo también. Aquí, 5 entre a más b por x a la quinta. Mis, esto no es un término porque aquí hay una suma, falso. ¿En qué variable estás trabajando? X. ¿A x estás sumándole algo? No. Entonces, todo lo que está aquí viene a ser una constante, ¿ya? Entonces, también es un término algebraico. Es como colocarle una letrita aquí. Es lo mismo. Igual aquí, ¿ves? 5 sobre a más b, bueno, en realidad es lo mismo, ¿no? Ahora aquí tienes la variable x, y y z, ¿ya? Igual aquí tienes raíz de 3 más 1. Todo esto es un número, ya no sabemos si sea positivo o negativo. Va a ser un número y un número, ya que está multiplicado por x, por y por la raíz de z. Entonces todo esto también es un término algebraico. Después aquí vamos a ver partes de un término algebraico, ¿eh? Tiene básicamente tres partes. Uno, que es el coeficiente, ¿ya? O parte constante. X, que es la variable o parte literal. Y puede contener un exponente, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos un polinomio G con variables X, Y y Z. Entonces, toda esta partecita de acá, ¿ya? En menos 2020,
sobre raíz de 2 más raíz de 3, todo eso es una constante, ¿ya? Por x al cubo, y al cuadrado y z a la un medio. Estos tres son exponentes, ¿ya? Entonces x, y, z son variables, exponentes y coeficientes. Son las partes que debe tener un polinomio. Ahora, ¿qué es un polinomio, Miss? Polinomio es aquella expresión algebraica donde los exponentes de las variables son números enteros positivos. Además, dichas expresiones están definidas para cualquier valor que se le dé a sus variables, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿ve? Tienes un polinomio en función a x, x cubo 2x más 12. Ese es un polinomio. Ahora, todo lo demás también, ¿ya? Tanto a y l. Miss, ¿por qué OX no es un polinomio? Mira, ve. En este caso tienes 1 sobre x al cuadrado. Si este x al cuadrado tú lo quieres pasar al numerador, ¿qué tienes que hacer? Cambiarle de signo al exponente, ¿cierto? Que sería x a la menos 2. Y aquí te decía, ¿ve? Todos los exponentes tienen que ser números enteros positivos. No puede tomar negativos. Entonces, en este caso, como toma un exponente negativo, no es un polinomio. Igual aquí, ¿ven? En el polinomio y de x, ya x al cubo, 2x al cuadrado, x a la menos 1. Este exponente menos 1 ya lo malogró, ¿cierto? Entonces, todo esto ya no es un polinomio. Y aquí con más razón, ve x menos 1, menos 2, menos 3, menos 6. Todos los exponentes son negativos, entonces no es un polinomio. ¿Ya? Siguiente, aquí tienes el valor numérico. Dice, el valor numérico es el resultado que se obtiene al reemplazar las variables por alguna constante. ¿Ya? Por ejemplo, mira, ve acá te da el polinomio p de x al cuadrado más 1. Entonces, en este caso yo voy a reemplazar a x por 2, ¿ya? Que sería 2 al cuadrado más 1, ¿cierto? En esta ecuación de arriba. Entonces, 2 al cuadrado más 1 saldría 5. Siguiente, acá tienes otro polinomio, p de xy, ¿ya? Que sería 6 sobre x más y al cuadrado. Te pide calcular p de 1,2. Entonces, ¿cómo vas a hacer? En este caso, x va a tomar el valor de 1 y y va a tomar el valor de 2. ¿Ya? Entonces, copias el 6 igual sobre, en vez de x colocas 1 y en vez de y, 2. ¿Ya? 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. Sería 6 quintos. ¿Ya? Otro tienes f de x es 8 entre x más 2. Te pide calcular cuando x sea 0. ¿Ya? Entonces colocas 8 entre 0 más 2. Pero tú sabes que cualquier número dividido entre 0 es no definido o indeterminado también. ¿Ya? Entonces, no tiene un valor definido toda esta función. ¿Ya? Entonces, después vamos a ya detallar un poco más qué es lo que tiene que contener nuestro polinomio. ¿Ya? Entonces, el polinomio va a tomar esta forma. ¿Ve? Va a tener una letra inicial, ya puede ser cualquiera del abecedario, mayúscula, que va a estar en función a una variable o dos tal vez, ¿ya? Pero generalmente va a ser una, como en este caso, ¿ve? P de x, ¿ya? P de x es un polinomio igual a ¿quién? A sub 0. A sub 0 es una constante por x a la n, ¿ya? Entonces, más a sub 1, que es una constante, por x a la n menos 1, ¿ya? Más a sub 2 y así sucesivamente hasta llegar a un término a sub n, ¿ya? Entonces, el exponente va a ir bajando, ¿ve? N menos 1, n menos 2, hasta llegar a x a la 0, ¿ya? Ahora, aquí hay ¿cómo decirlo? Dos teoremas importantes que tienes que recordarte, ¿ya? En algún problema te va a preguntar la suma de coeficientes. Calcula la suma de coeficientes. ¿Qué vas a hacer ahí? Al valor de x, ¿ya? Lo vas a reemplazar por 1, ¿ya? Entonces, todo donde está x vas a colocar 1, sumas y eso va a ser la suma de coeficientes. Ya es una forma práctica de encontrar la suma de coeficientes. Ahora, lo otro que te pueden preguntar es el término independiente. TI es término independiente. ¿Cómo vas a encontrar el término independiente? Vas a colocar el polinomio P sub 0. ¿Qué quiere decir? A X lo vas a reemplazar por 0. ¿Ya? Entonces,
reemplazas a x por 0 y al final te va a quedar solo un término independiente. ¿Ya? Entonces, esta partecita sí es muy importante. ¿Ya? Entonces, aquí te dan un polinomio P de x más 1. Ojo, x más 1 es igual a 3, x menos 1 al cubo más 2x menos 8. Entonces, aquí te pide la suma de coeficientes. ¿Ya? Entonces, la suma de coeficientes va a ser igual a P sub 1, ¿sí o no? P sub 1. Entonces, ¿qué nos queda? Vamos a reemplazar x más 1 igualamos a 1 para encontrar el valor de x, porque no sabemos cuánto vale x. Entonces, x más 1 va a ser igual a 1. Este positivo 1 va a pasar a restar. Entonces, x va a valer 0. ¿Ya? X vale 0. Entonces, reemplazamos en la ecuación que nos habían dado, ¿cierto? 3 por 0 menos 1, menos 1. Al cubo, más 2 por 0 menos 8. Menos 1 al cubo, menos 1 por 3, menos 3. 0 por 2, 0. Y simplemente te queda menos 8 y eso sería menos 11. ¿Ya? Ahora, para el término independiente, vas a reemplazar el valor de la variable por 0, te dice, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros este 0 vamos a igualar a x más 1. ¿Ya? X más 1 igual a 0. Este positivo 1 va a pasar a restar, entonces x va a tomar el valor de menos 1. ¿Ya? Entonces, menos 1 vale x. Reemplazas acá 3, menos 1, menos 2. Al cubo, más 2. En vez de x, colocas menos 1 y menos 8. ¿Ya? Menos 2 al cubo sería menos 8 por 3, menos 24. 2 por menos 1, menos 2 y acá menos 8. La resta de menos 24, menos 2 y menos 8 es menos 34. ¿Ya? Siguiente, vamos a ver el grado de expresión algebraica, ¿ya? El grado está dado por el exponente de la variable, ¿ya? El cual es un entero positivo. Dentro de estos grados vamos a ver dos, un grado absoluto y un grado relativo, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver para un monomio, ¿ya? Para un monomio. ¿Qué quiere decir? Solamente es uno, no hay consuma, no hay más, no hay más monomios, bueno, solamente es uno. Entonces, empezamos con el grado relativo de un monomio. ¿Cómo vas a calcular? Por ejemplo, aquí te dan el polinomio, ¿ya? El grado relativo de x va a ser el exponente de x. ¿Cuánto es el exponente de x? 1, ¿cierto? Cuando no tiene exponente se sobreentiende que es 1. Después en grado relativo de y. Exponente de y, 5. Ahí está, 5. Grado relativo de z es el exponente de z, 2. ¿Ya está? Aquí, ejemplo 2, te pide hallar m si el grado relativo de x es 10, te dice. Entonces, ¿qué vas a hacer? Al exponente de x, que es m más 1, vas a igualarlo a 10. Ahí está, m más 1 igual a 10, entonces m vale 9. Ya ese es el grado relativo de un monomio. Ahora, el grado absoluto de un monomio, dice, está dado por la suma de sus exponentes de todas las variables. Primero, tienes que fijarte qué variables estás trabajando, ¿ya? Entonces, una vez que sepas cuáles son tus variables, en este caso x, y, z, aquí está, lo vas a sumar los exponentes. Entonces, exponente de x, 1, exponente de y, 5, y exponente de z, 2, ¿ya? Y suma saldría 8. Eso es para el caso de un monomio. Ahora, para el caso de un polinomio, el grado relativo, dice, está dado por el mayor exponente de dicha variable. Aquí tienes tu polinomio, entonces el grado relativo de x, aquí tienes x a la quinta, x a la 1 y x a la sexta. Entonces, ¿cuál es el mayor exponente de todos ellos? 6. ¿Ya está? Ahora, el grado relativo de y a la sexta, y a la octava y nada más, ¿cierto? Entonces, entre 6 y 8, ¿cuál es el mayor? 8. ¿Ya? Listo. Ahora, el grado absoluto de un polinomio, dice, está dado por el mayor grado absoluto de su término. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí vamos a sumar ambas variables. Estás trabajando con x y con y. Entonces sumas 5 más 6, 11. Aquí tienes 1 más 8, 9 y 6. Entonces, ¿quién es mayor? ¿11, 9 o 6? 11, ¿cierto? Entonces 5 más 6 es 11 y eso vendría a ser el grado absoluto. ¿Ya? Acá te da un ejemplo, te dice, dado el polinomio, ¿ya? Cuyo grado relativo de x es 6, te dice. Hallar n al cuadrado. Entonces,
Comparamos exponente de x, n más 1 y exponente de x, n más 3. Entonces, en un polinomio habíamos dicho que el grado relativo es aquel exponente mayor, ¿cierto? En este caso, n más 3. ¿Ya está? Entonces, n más 3 vamos a igualar a 6. Este positivo 3 pasa a restar. N valdría 3. Como te pedí hallar n al cuadrado, simplemente es 3 al cuadrado, 9. ¿Ya? Después vamos a ver lo que son polinomios especiales. ¿Ve? Acá tenemos el polinomio homogéneo. ¿Qué es un polinomio homogéneo? Es cuando su grado absoluto de sus términos es igual. En este caso, ¿ve? Tienes el exponente de y y de x, 8 más 8, 16. 9 más 7, 16. 6 más 10, 16. ¿Ve? Entonces, todos los grados absolutos son iguales. Igual aquí, ¿ve? En este caso, Miss, ¿por qué no lo has sumado de Z5, Z1 y Z6? ¿Por qué? Porque no está dentro de sus variables. Eso hay que tener mucho en cuenta. Primero, antes que te pongas a sumar, tienes que verificar cuáles son tus variables, ¿ya? En este caso solamente es X y Y. Z vendría a ser un término, un coeficiente, una constante más, ¿ya? Entonces, aquí sumamos los exponentes de X y de Y. 3 más 9, 12, 8 más 4, 12 y 6 más 6, 2, ¿ya? Después vamos a ver lo que es el polinomio ordenado. Ya es cuando respecto a una de sus variables, sus exponentes se encuentran en forma creciente o decreciente. Por ejemplo, ven, en este caso tienes un polinomio en función de x. X a la quinta, x a la 1 y x a la 0. Está decreciendo. Después tienes x al cubo, x a la quinta, x a la 10, x a la 100. Está creciendo el exponente. Aquí tienes dos variables, x y y. 8, ya el exponente de x, 8, 3, 1 y 0. Entonces, en este caso, la variable x que está haciendo está decreciendo. Está yendo de más a menos. ¿Qué sucede con la variable de y? Y sub 0, y sub 1, y sub 6, y sub 10. En el caso de la variable y está creciendo. ¿Ya? Aquí, por último, tenemos el polinomio q de x, ya que va de 2020, 2019, 200 y así. Entonces, esto está decreciendo, ¿ya? Pero es un polinomio ordenado. Va de menos a más o de más a menos. Después vamos a ver lo que es un polinomio completo. Ya un polinomio completo es cuando respecto a una de sus variables, sus exponentes se encuentran en forma consecutiva desde el exponente máximo hasta el 0. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos g de x, 3. Miss, pero aquí no hay x. Se sobreentiende que hay un x a la 0, ¿cierto? X a la 0 es 1. Entonces, x a la 0, x a la 1, x al cuadrado y x al cubo. Está completo. Aquí tengo x a la 1, x al cuadrado, x al cubo y x a la 0. ¿Ya? Y aquí te da una formulita para calcular el número de términos. Ya sería bueno que lo resaltes también. El número de términos va a ser igual al grado mayor, ya el mayor exponente de x más 1. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el mayor exponente de x? 3. Entonces, 3 más 1 es 4. ¿Cuántos términos tiene? 4. 1, 2, 3 y 4. Listo. Después tenemos un polinomio XY. Ya, en este caso, a ver, x a la quinta, x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado. Aquí tienes x y x a la 0. Entonces, respecto a x está completo. ¿Ya? Después, tienes b de x, este está sencillo, ¿cierto? X a la 1 y x a la 0. Aquí vamos a ver cuál está completo. A ver, x al cubo, x al cuadrado, x al cubo, otra vuelta. No, entonces, vamos con y. En este caso tienes y a la 0, y y al cuadrado. Entonces aquí podemos sumar, ¿cierto? 9 más 1 sería 10x al cubo, ya que vendría a ser y a la 0, y a la 1 y y al cuadrado. ¿Ya? Entonces respecto a y, sí está completo. Siguiente, a ver aquí vamos a ver x a la cuarta, x al cuadrado, x al cubo, x y x a la 0. Ajá, entonces respecto a x, aquí está completo. A ver, ejemplo, te dice hallar el número de términos en. Ya está. Entonces tú te recuerdas tu formulita, ¿cierto? Número de términos es igual al mayor grado más 1. Entonces en este caso tienes x a la 0, x a la 1, al cuadrado, al cubo, así hasta x menos 1. Entonces reemplazas el número de términos, va a ser al grado mayor, que es x menos 1, y le sumas 1. ¿Ya está?
Entonces, más 1 menos 1 es 0. ¿Cuántos términos tiene? N términos, ¿ya? Después tenemos polinomios idénticos, ¿ya? Dos o más polinomios con las mismas variables son idénticos cuando sus coeficientes de sus términos semejantes son iguales. Por ejemplo, acá tienes L y G. Te dice que son idénticos, entonces, primero tienes que comparar las variables, ¿ya? De x al cuadrado, los coeficientes a y m, ¿cómo tienen que ser? Iguales. De x, b y n tienen que ser iguales y c y p tienen que ser iguales. ¿Ya está? Entonces acá te pide hallar a más b más c, sí, allá este es otro ejemplo. Ya. Te pide hallar a más b más c, si p es semejante con q. Entonces igual, ¿ve? En este caso x al cuadrado, los coeficientes tienen que ser iguales. Entonces a tiene que ser igual a 1, ya, sí o sí. Acá tienes x y x, entonces b es igual a 3. Y c tiene que ser igual a menos 1. Ya está, como te pedía la suma de a más b más c, sumas 3 más 1, 4 menos 1, 3. Ya, esos son polinomios idénticos. Después vamos a ver polinomios idénticamente nulos. Ya es cuando todos sus coeficientes son iguales a 0. Ya, entonces acá tienes tu polinomio, entonces a, b y c tienen que ser igual a 0. Aquí, ejemplo, dice, te pide hallar m al cuadrado más n al cuadrado si p de x es 0. Entonces, a m menos 3 primero vamos a igualar a 0. ¿Ya? Por ser un coeficiente de la variable x. Listo, entonces m menos 3, 0. Este negativo 3 pasa a sumar, m vale 3. Ahora, todo lo que está quedando sin la variable x sería n menos 6, también vamos a igualar a 0. ¿Ya? n menos 6 igual a 0. Este negativo 6 pasa a sumar, entonces m vale 6. ¿Ya? Como ya tenemos el valor de m y n que te pedía, m al cuadrado más n al cuadrado. Entonces m al cuadrado sería 3 al cuadrado 9 y n al cuadrado 36. 9 más 36, 45. ¿Ya? Siguiente, polinomio mónico. Es aquel polinomio de una variable donde su término principal se tiene como coeficiente la unidad. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar nosotros término principal? A cuyo exponente mayor de la variable. ¿Ya? Ejemplo, en este caso, L de x, x cubo, 8x menos 1. ¿Cuál es el exponente mayor? X al cubo, ¿cierto? Entonces, su coeficiente sí o sí tiene que ser 1. Muy bien, cumple. Siguiente, aquí. ¿Cuál es el mayor exponente? 5, ¿cierto? X a la quinta. ¿Cuál es su coeficiente? 1. Muy bien, cumple también. Aquí, el mayor exponente, X a la sexta. Coeficiente 1. Cumple también. Y aquí tienes X a la 2020. Su coeficiente también va a ser 1. ¿Ya? Entonces a eso se le llama polinomio mónico. Y aquí vamos a empezar a resolver ya los ejercicios. Dice, ¿no? Si p de x es igual a menos 1 elevado al x al cuadrado más a x más a más 1, te pide, o bueno, te da una condición, ¿no? Te dice que p2 es igual a 4. Y te pide calcular a la 2020. Entonces, bajo este dato que te dan p sub 2 es igual a 4, ¿qué vas a hacer? A x vas a reemplazar por 2 y lo vamos a igualar a 4. ¿Ya? Entonces, a menos 1 por 2 al cuadrado más 2 veces a más a y más 1, dice, tiene que ser igual a 4. Entonces, aquí, 2 al cuadrado, sabes que es 4. 4 por a, 4a. 4 por menos 1, menos 4, más 2a, más 1. ¿Ya? Entonces, acá sería 4a más 2a, 6a más 1, 7a. Este negativo 4 pasa a sumar, sería 8. Y este positivo 1 pasa a restar, 7. Ya el 7 pasa a dividir, entonces A vale 1. Como te pide calcular a la 2020, 1 elevado a la 2020 sigue siendo 1. ¿Ya? Siguiente, dice hallar el valor de A y B si el grado absoluto del monomio es igual a 17 y su coeficiente tiene el mismo valor que el grado relativo con respecto a X. Ya, entonces empezamos por el grado absoluto. El grado absoluto va a ser los exponentes tanto de X y de Y. Entonces, 2 veces A menos 2 por 1, 2, más 3 veces A te dice que es igual a 17. Ya este negativo 2 que pase a sumar, saldría 19. ¿Qué otro dato te dan? Te dice si el grado relativo respecto a X,
Allá, y su coeficiente tiene el mismo valor que el grado relativo de X. Entonces, a ver, acá qué he hecho, vamos a regresar. Entonces, en este caso, acá sería el grado relativo de X, 2 veces A menos 1. Aquí está, 2 veces A menos 1 va a ser igual a ¿quién? Al coeficiente, te dice. En este caso, A más B. Ya está, entonces acá sería 2A menos 2 por menos 1 menos 2 igual a A más B. Este positivo A pasa a restar, te quedaría A. Este positivo B pasa a restar B igual a 2. Listo, entonces este negativo B pasa a sumar. A valdría 2 más B. Entonces, como ya tienes el valor de A, lo vamos a reemplazar aquí arriba en esta ecuación 1, ¿ya? Entonces sería 2 por 2 veces más B más 3B igual a 19. Y de ahí vamos a encontrar el valor de B, que es 3, ¿ya? B vale 3 y lo reemplazamos en cualquiera de las ecuaciones. Podemos reemplazarla en ecuación 3 para encontrar el valor de A. 2 más 3, 5. Entonces A vale 5 y B vale 3, ¿ya? Entonces, a partir del ejercicio 4, vamos a empezar a desarrollar. Dice, sea el polinomio P de X, 2X más 3, hallar P de 2. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar este ejercicio? A ver, voy a aumentarle el tamaño. Ahí está. Ya, entonces, aquí tenemos P de X. ¿Está bien? Es igual, vamos a copiar igual a 2X más 3. Ya está. Entonces, primero vamos a hallar lo que está dentro, P de 2. ¿Ya? Primero vamos a hallar P de 2. Entonces, en vez de X, vamos a colocar 2. Ya sería 2 por 2, 4, más 3, 7. Listo. Entonces, ese P de 2 ahora lo vamos a reemplazar aquí. Ya no va a ser P de 2, ¿cierto? ¿Cuánto valía P de 2? 7. Entonces, vamos a calcular P de 7. P de 7 va a ser 2 por la variable X, que es 7, ¿ya? Más 3. 2 por 7, 14, más 3, 17. ¿Ya? Entonces, eso es lo que te pedía. Ya está. Siguiente ejercicio. A ver. Aquí, te dice, sea P de X igual a 4X más 1 y te pide hallar todo esto. Primero vamos a copiar la función. P de X va a ser 4X más 1. Ya está, listo. Entonces, primero vamos a calcular P de 1, P de 2, P de 3 y así lo vamos a reemplazar, ¿ya? Primero, P de 1 sería 4 por 1 más 1, 5. Ya tenemos P de 1, ahora vamos a calcular P de 2. Sería 4 por 2, 8 más 1, 9. ¿Está? Siguiente, vamos a calcular P de 3. Sería 4 por 3, 12 más 1, 13. Y por último, P de 0. Ya, entonces sería 4 por 0 más 1. 4 por 0, 0. Y ahí simplemente te queda 1. ¿Qué es lo único que vamos a hacer ahí? Simplemente vamos a reemplazar en la ecuación que nos da. Ya, en este caso nos pide E. Va a ser igual a ¿quién? Hay una división. Ya está. P sub 1. P sub 1, ¿cuánto vale? 5. ¿Por quién? Por P sub 2. P sub 2 es 9. Entre P sub 3. P sub 3 es 13. Y P sub 0 es 1. ¿Ya está? Allá te pedía suma, no es multiplicación, es suma. Ya está. Entonces ahí sumamos, ¿ya? 9 más 5 es 14. ¿Ya? Y 13 más 1 también es 14. Ya está, y 14 entre 14 es 1. Entonces el valor de E va a ser igual a 1. ¿Ya? A ver, vemos un ejercicio más. A ver, aquí dice el monomio, ¿ya? Es de grado relativo X igual a 6. Entonces, grado relativo de X, el exponente de X sería 2 veces A menos B más 3. Te dice todo eso va a ser igual a 6. Y el grado relativo de Y, ¿ya? Que en este caso sería 3B más 1, va a ser igual a 16, te dice. Entonces, ese 1 pasa a restar, sería 15, ¿ya? El 3 pasa a dividir y B valdría 5. Como ya tenemos el valor de B, y es lo único que te pedía, ¿no? Calcular el valor de B, entonces B era 5.
Ya, pero igual lo vamos a calcular el valor de A para saber cuántas. ¿Ya? Entonces sería 2 veces A menos 5 más 3 igual a 6. El 5 pasa a sumar, 6 más 5, 11. 11 menos 3, 8. Y 8 entre 2 es 4. Ya está. Listo, entonces hasta ahí hemos resuelto. ¿Ya, chicos? Este ejercicio ya para la próxima semana. Tu tarea va a ser el ejercicio 1, 2 y 3 de la página 10, ¿ya? La entrega va a ser el 14 de abril máximo a las 12 de la medianoche, ¿ya? Estas diapositivas ahorita lo voy a subir al sistema. Lo que necesito ahorita es que den su fast test, ¿ya? Por aquí debe estar ya publicado, ajá. Ahí está, en el mes de abril, fast test de la semana 1, ¿ya? Tienen para darlo hasta las 10 de la mañana, así que denlo por favor, ya saben que aparte está las preguntas y aparte el formulario. ¿Ya, chicos? Listo, entonces si no hay alguna duda, consulta, eso sería todo conmigo. ¿Ya, chicos? Listo, nos vemos la próxima semana, gracias por su atención. Hasta luego, mis. Chao, chiquitos, cuídense, den su fast test, está facilito.